Bueno, hola a todos. Vamos a hacer la primera parte de la clase 8. En este caso vamos a hablar de células. Bien, te armé un esquema que habla sobre los niveles de organización. Si tomamos un organismo y hacemos un zoom, vamos a encontrarnos con un sistema de órganos, en este caso es el sistema digestivo. Si hacemos un zoom y tomamos una parte más pequeña del sistema de órganos, nos podemos encontrar, por ejemplo, con el estómago. Podríamos haber tomado el intestino delgado, el intestino grueso, etc. Si hacemos un zoom sobre este órgano, encontraríamos los tejidos y estos tejidos, a su vez, están formados por un gran número de células. Las células, a su vez, están formadas por moléculas y las moléculas, como hemos visto en otras clases, por átomos. La parte de átomos y moléculas es lo que venimos viendo en clases anteriores. Ya vimos que el átomo estaba formado por el núcleo, neutrones, protones, etc. Después vimos cómo se unían esos átomos, formaban enlaces covalentes para formar moléculas, grandes o pequeñas moléculas, y en otra de las clases vimos eh, específicamente las biomoléculas. Bueno, en esta otra vamos a enfocarnos en lo que sería la célula. Este nivel de organización puede ocurrir con los animales, pero también pueden ocurrir, por ejemplo, con las plantas, con todos los organismos, incluidos las bacterias, que son organismos unicelulares que están compuestos por una única célula. Estos son esquemas de organismos más complejos. ¿Sí? Acá tienen el de la planta, por ejemplo, que también nosotros entonces nos vamos a enfocar en el nivel celular. Acá lo comparamos con esos bloquecitos, ¿sí? Tenemos el organismo, que sería la casa completa, y si vamos yendo de a poquito hasta el bloque considerado como unidad principal, nos encontraríamos con la célula. Es decir, la célula vendría a ser como ese ladrillito que compone todo mi organismo. Y esto es lo que dice justamente lo que se conoce como teoría celular, que fue creada por varios científicos. Entre ellos tenemos a dos científicos alemanes en el año 1830, Schleiden y Schwamm, que propusieron que la célula es la unidad fundamental de la organización de la vida. Como les dije hace un rato, desde la bacteria, que está formada por una única célula, hasta los organismos más complejos, que están formadas por millones de células y cada una de diferente tipo con sus diferentes funciones. De hecho, los seres humanos tenemos unas 37 billones de células y a su vez estamos formados por 39 billones de bacterias. Las bacterias son seres unicelulares, o sea que necesitamos de ambas, de nuestras células y de las bacterias. Existen más de 200 tipos celulares. Pueden ser células de tamaños muy pequeños como los espermatozoides o muy grandes como los óvulos, neuronas o fibras musculares. El tamaño rondan entre los 20 y 100 micrómetros. Micro es un prefijo que significa que es 1 millón de veces más chico que el metro. La forma de las células es muy variable y vamos a ver que está relacionada con la función. Para poder estudiar las células tenemos diferentes técnicas, entre ellas la microscopía, y tenemos una gran diversidad de diferentes equipos. En esta clase vamos a ver de tres tipos. Uno es el microscopio óptico, que es el más común. Si hay un laboratorio, generalmente va a haber un microscopio óptico. Suele estar en las escuelas también, en aquellas escuelas donde tienen algún laboratorio de ciencias naturales, bueno, van a encontrar un microscopio óptico. Acá les puse algunas fotos para que vean cómo se puede llegar a observar células epiteliales, glóbulos rojos, cardiomiocitos, que son las células del corazón. Los glóbulos rojos son las células de la sangre. Y acá tenemos células de cebolla que se pueden llegar a ver también ese puntito en el centro que es el núcleo de la célula, que se ve acá también. Fíjense las formas distintas, ¿no? que se pueden llegar a apreciar. El sistema, cómo funciona, simplemente se coloca
la muestra, luego se pasa una luz que atraviesa la muestra y esa luz llega a estos objetivos que tienen cada uno diferentes aumentos, o sea que ahí ya se va magnificando la muestra y a su vez se suma el aumento que hay en la lente que se encuentra en el ocular. Otro tipo de microscopio muchísimo más complejo es el microscopio electrónico que tenemos de barrido y de transmisión. Acá tienen una foto, fíjense, es muchísimo más grande, este es más bien se puede llegar a poner en una mesa sin ningún problema. Este, fíjense que estamos hablando de un equipo muchísimo más grande. Este es el que se encuentra en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y consiste en un cañón de electrones que se transmite a través de la muestra y se enfoca mediante una lente magnética para dar una imagen electrónica magnificada. La imagen obtenida es similar a una radiografía de la muestra y lo que se trata de ver más que nada es el interior, ¿sí? Acá te puse algunas fotos. En la anterior, en el microscopio óptico, veíamos a la célula, ¿sí? A la forma. Acá nos estamos metiendo adentro de la célula. Acá, por ejemplo, hay una mitocondria, que es una organela que se encuentra adentro de la célula. Y acá en este otro es una parte de una célula de hígado del ratón, donde se puede llegar a ver el retículo endoplásmico. Y de hecho se ve que es rugoso porque tiene unos puntitos. Todo esto lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Esta sería la mitocondria y también se ve una parte del núcleo de la célula. Entonces, es muchísimo más específico y me sirve para ver el interior de la célula. ¿Sirven los dos? Sí, obviamente dependiendo de lo que vos quieras hacer. Por ejemplo, si vos lo que querés hacer es hacer un recuento de células, un recuento, por ejemplo, de una muestra de glóbulos rojos, y bueno, con un microscopio óptico va a ser suficiente. Bien, otro tipo de microscopio electrónico es el de barrido, que también se utiliza un haz de electrones que recorre la superficie de la muestra, como en el anterior, obteniendo una muestra una imagen magnificada. Y lo que se obtiene en este tipo de microscopios es una imagen tridimensional, ¿sí? Con un detalle bastante grande, con mayor profundidad muchísimo más superior a la microscopía óptica. Fíjate acá las fotos. Mira, estos son los glóbulos rojos que en el anterior, microscopía óptica, lo veíamos así. Y en este puedes observar esta forma que tiene de disco bicóncavo. Se puede llegar a observar un grano de polen. Acá tenés un óvulo con espermatozoides, fíjate el tamaño distinto de cada uno, todos son células, ¿sí? Fíjense los diferentes tamaños que tienen, tamaños y formas que tienen cada uno. Y esto se puede apreciar muy bien en este tipo de microscopio electrónico que se llama de barrido. Bien, entonces vimos los diferentes tamaños de las células. A ver si tengo acá. Bien, vamos a ver este video para que te des una idea de los diferentes tamaños celulares que pueden llegar a existir. Son algunos ejemplos. Fíjate que tenemos rinovirus, todos estos son diferentes tipos de virus, que no son seres vivos, ¿sí? Acá llegamos ya a un Staphylococcus, ahí sí ya estamos hablando de bacterias, la Escherichia coli. Ahí tenemos un glóbulo rojo, tenemos una levadura, célula de la piel, espermatozoide, un grano de polen, una neurona, nóbulo, y después esos que vienen ahí son del reino protozoo, todos organismos microscópicos, ¿sí? Y finalmente llegamos al óvulo de rana. Vuelvo a buscar el... Bien,
En el caso de las células humanas, vamos a tener un rango que va entre 7,5 y 150 micrómetros. Acordate que cuando hablamos de micro, estamos hablando de 1 millón de veces más chico que el metro. Y acá tenés como para que te des una idea de cuáles son los tamaños, ¿sí? Cuando hablamos de nanómetro, que tiene de prefijo esta n minúscula, estamos hablando de 1.000 millones, de algo que es 1.000 millones de veces más pequeño que el metro. Y acá tenemos la expresión en notación científica. Eh, Obviamente los más pequeños, que estamos hablando en unidad de Armstrongs, son las moléculas y los átomos, muchísimo más pequeños que las moléculas. Acordate que una molécula está compuesto por un grupo de átomos. Luego tenemos las organelas pequeñas y biomoléculas grandes, como proteínas, por ejemplo, lípidos. Luego ya más grande tenemos las células y organelas más grandes, como un núcleo, por ejemplo, un núcleo celular. Luego ya tenemos células más grandes o grupos de células. Y después tenemos algunos objetos visibles a simple vista, que es cuando tienen a partir de 0,01 centímetro, nosotros ya ahí podemos verlo. Para todo lo otro necesitamos un microscopio. Dependiendo del tamaño, puedes verlo con un microscopio óptico o, en el caso de las organelas, vamos a necesitar ya un microscopio electrónico. Bien, en este cuadro ves algunos tipos de células. Acá tenemos la célula nerviosa, que fíjate que tiene prolongaciones largas. Lo que hace es transmitir impulsos nerviosos a través del cuerpo. Luego tenemos células musculares, que fíjense que son alargadas. Lo que hacen es acortarse, es decir, contraerse, para poder permitir el movimiento del cuerpo. Luego tenemos los glóbulos rojos o eritrocitos, que fíjate que tienen esta forma de disco bicóncavo, se encuentran en la sangre, tienen hemoglobina, que es lo que le va a dar el color, debido a un átomo de hierro que contienen en el centro, y la función es transportar el oxígeno, también transportan el dióxido de carbono, que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Necesita el oxígeno y después libera el dióxido de carbono, que sería el desecho del metabolismo celular. Luego tenemos células glandulares que tienen sacos y en su interior tienen diferentes sustancias como hormonas, enzimas, moco, sudor, que se van a liberar al exterior de la célula. Y acá abajo tenemos células inmunitarias que tienen diferentes funciones. Algunas reconocen y destruyen células extrañas, eh, otras, algunos las detectan, otras las destruyen, y esto lo hacen según su estructura. Algunos tienen membranas que son capaces de capturar otras células, otros tienen sistemas que reproducen anticuerpos, por ejemplo. Bueno, y así podemos tener una gran cantidad de células distintas, cada una con su función. La forma siempre va a tener que ver con la función que cumple. Aún así, aunque sean todas distintas, todas van a tener estas características que vemos acá. Todas las células van a estar rodeadas por una membrana plasmática que las separa del medio que la rodea. Es decir, la va a delimitar. Si vos pensás, por ejemplo, en nuestra universidad, está en la IPF, por ejemplo, que hay varios edificios, tenés el buffet, tenés el estacionamiento, pero todo eso está rodeado por un paredón o un paredón más pequeño, ¿no? Pero la rodea y delimita y vos decís, bueno, ahí entré a la facultad. Bueno, lo que delimita la célula sería la membrana plasmática. Cuando nos vamos al interior de la célula, vamos a ver que está constituido por un líquido espeso que se conoce como citoplasma. Y dentro de este citoplasma vamos a encontrar diferentes organelas que están suspendidas en este fluido acuoso que se llama citosol o líquido intracelular. Acá tenés una imagen con la membrana celular. Todos estos son las organelas, ¿sí? Mitocondria, el núcleo, etc. Y todo lo que se ve en lo que está
hundidas todas estas organelas, sería el citosol. Las estructuras de las células se pueden separar en membranosas y no membranosas. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. En esta parte nos vamos a concentrar en lo que sería la membrana plasmática, aquello que delimita nuestra célula. Se conoce que, o se dice que la membrana plasmática está formada por el modelo del mosaico fluido. Acá te puse un video para que lo puedas entender un poco más. Dentro de la maquinaria bioquímica del interior, se extrae como consiguen el formato. Bien. Esperen que vuelvo. Si podemos volver, que me quedó medio... Ahí estamos. Bien. Bueno, entonces, el modelo lo que muestra es que las moléculas de la membrana celular están ligadas con suficiente firmeza para poder formar una capa continua y delimitar a la célula, pero es lo bastante laxa como para poder moverse. Y acá tenemos, bueno, la mitad de una célula, y si hacemos un zoom en esta zona, vamos a poder observar los componentes de la membrana plasmática. Fíjense que son varios. Bien, acá tenemos otro dibujito, otro esquema, y básicamente podemos dividir en tres grandes grupos. Vamos a encontrar lípidos, proteínas y carbohidratos. Fíjate que ya lo estamos relacionando con lo que vimos en clases anteriores de biomoléculas. Los lípidos van a dividirse en fosfolípidos y colesterol. Los fosfolípidos son estos que ves acá, que tienen como una cabecita y dos colitas. Esos serían los fosfolípidos y sería el componente principal de la membrana plasmática. Luego tenemos el colesterol, que lo encontramos acá en esta zona, estos medio amarillitos. Luego tenemos a las proteínas, que pueden ser de estos tres tipos, integrales, periféricas y estructurales. Son esto que vemos acá en azul. Todo esto lo vamos a ir analizando. Y los carbohidratos, que según estén unidos a proteínas, se van a llamar glicoproteínas, y si están unidas a lípidos, se van a llamar glicolípidos. Y los tenemos acá, esquematizados. Y estos se ven como circulitos, está unido a una proteína, entonces se llama glicoproteína, y acá tenemos otro carbohidrato, que está esquematizado con otro color, está unido a un lípido, entonces se va a llamar glicolípido. Se puede decir glico o gluco, si las dos cosas son correctas. Bueno, vamos a comenzar con
describiendo a los fosfolípidos, que ya lo hemos hecho en clases anteriores. Recordás que un fosfolípido tiene una cabeza hidrofílica, es decir, que ama el agua, que puede disolverse en agua, y una parte hidrofóbica que repele el agua, que son estas dos colitas que están formadas por ácidos grasos. Bien, en la parte externa de la célula tenemos principalmente agua. Si todo lo que está rodeado por todo lo que rodea las células siempre va a ser un líquido en el cual el disolvente es el agua. Acordate que el agua es el disolvente universal. Y en el interior de la célula también. Todos los componentes van a estar disueltos en agua. Entonces, ¿cómo es el fosfolípido? Si tiene agua tanto en la parte externa como en la interna. Bueno, uno diría que la cabeza hidrofílica es la que debería estar expuesta al agua, pero entonces le queda la parte de las colas también expuestas al agua. Entonces lo que hacen es armar una doble capa de fosfolípidos, una bicapa lipídica, de manera que las cabezas estén expuestas al agua tanto en la parte interna de la célula como en la parte externa, y entre ellos hacen contacto con las colas hidrofóbicas. Lo hidrofílico va con lo hidrofílico y lo hidrofóbico con lo hidrofóbico. Imagínate, mezclas agua con aceite en un vasito, lo revolves, en un momento se forman como una especie de burbujitas de aceite y eso termina finalmente por separarse. ¿Sí? Eso se separa porque lo hidrofóbico va con lo hidrofóbico y lo hidrofílico con lo hidrofílico. Bueno, en el caso del agua no es hidrofílico porque es directamente agua. Pero eso es lo que ocurre con cualquier sustancia. Bien, estos fosfolípidos tienen a su vez una función relacionada a la fluidez de la membrana. Vamos a ver que existen ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los ácidos grasos saturados son los que no tienen enlaces dobles. ¿Se acuerdan cuando vimos enlaces covalentes que podían ser simples, dobles o triples? Bueno, los ácidos grasos saturados tienen únicamente enlaces simples. Y eso hace que sus colas, y la parte de ácidos grasos son las colas de los fosfolípidos, ¿sí? La parte de las cabezas están formadas por glicerol y fosfato. Cuando hablamos de ácidos grasos, estamos hablando de la parte hidrofóbica, ¿sí? De las colitas de los fosfolípidos. Entonces, cuando son saturados, vamos a ver que sus colas entonces son relativamente más rectas, como estas que están acá. Pero cuando son insaturados, es decir, que tienen enlaces dobles, va a producir un codo o un doblez, como se puede observar en esta imagen. Y esto va a tener una relación con la fluidez cuando baja la temperatura. ¿Te acordás que habíamos visto en una de las clases lo que ocurría en los diferentes estados de la materia, sólidos, líquidos y gaseosos? Y habíamos visto que a mayor temperatura las moléculas adquirían mayor energía cinética y por lo tanto mayor movimiento. Por el contrario, cuando se disminuye la temperatura, la energía cinética también disminuye y por lo tanto las moléculas tienen menor movimiento. En este caso, vamos a ver qué ocurre cuando se baja la temperatura. Bueno, a temperaturas más frías, las colas rectas de los ácidos grasos saturados pueden unirse estrechamente, produciendo una membrana densa y más rígida como la que ves acá. ¿Sí? Sería como similar a un estado sólido, si se quiere, o un estado líquido en la que las moléculas están relativamente quietas y juntitas. Pero ¿qué pasa si a esa misma temperatura no solamente tenemos ácidos grasos saturados, sino que también tenemos ácidos grasos insaturados que están dibujados acá en color celeste? Lo que ocurre es que esta estructura doblada hace que no se unan de manera tan estrecha los lípidos. Entonces ves que están más separaditos. Al estar más separados, esto hace que la membrana permanezca más fluida
comparada con una membrana eh, formada únicamente por fosfolípidos saturados. En general, nosotros tenemos membranas que tienen una mezcla de los dos, de fosfolípidos saturados e insaturados. Y esto lo que hace es permitir entonces esa fluidez de la que hablábamos hace un rato. Otro de los componentes que ayudan a la fluidez de la membrana es el colesterol, ¿sí? Que está dibujadito acá en este esquema. Bien, vimos entonces los lípidos, fosfolípidos y colesterol. Vamos ahora a las proteínas y luego vamos a ir a los carbohidratos. Bien, en cuanto a proteínas, vamos a encontrar que existen integrales, periféricas y estructurales. Las integrales son aquellas que van a atravesar la membrana, que la pueden atravesar por completo, como esta que está acá, o pueden atravesar una parte o estar insertas en el centro. Para poder hacer eso necesitan tener una parte hidrofóbica. Como te dije anteriormente, lo hidrofóbico va con lo hidrofóbico y lo hidrofílico con lo hidrofílico. Entonces, para que una proteína se pueda insertar adentro de la membrana plasmática, necesita tener una zona hidrofóbica para poder interactuar con la parte hidrofóbica de los fosfolípidos. Esa sería la característica que deberían tener las proteínas integrales. Luego tenemos proteínas periféricas, que se pueden encontrar tanto en la parte interna de la membrana o en la parte externa, es decir, haciendo contacto con la parte de afuera de la célula. Y son hidrofílicas, por eso es que no pueden estar insertas adentro de la membrana, ¿bien? Sino que hacen contacto con un componente hidrofóbico de la membrana, pero únicamente una zona. Y luego tenés las proteínas estructurales, eh, que son similares a las integrales, pero están conectadas al citoesqueleto. El citoesqueleto se encuentra dentro del citoplasma y eso hace que estén ancladas eh, al, al- al interior de la célula y no permita ese movimiento del mosaico fluido. Es una proteína más, que le da, es contraria a la fluidez, le da más rigidez. Las funciones pueden ser varias, pueden funcionar como enzimas, pueden ser receptores implicados en el reconocimiento de unión en moléculas señalizadoras, como las hormonas. Por ejemplo, cuando uno consume o uno se alimenta y tenés glucosa en sangre, entonces hay unos receptores que se van a unir, que son liberados eh, por el páncreas, ¿sí? Que van a unirse, luego se libera insulina del páncreas, luego esa insulina se va a unir, viaja por la sangre y se va a unir a los receptores que se encuentran en la célula, y las células, gracias a esta unión, lo que van a hacer es permitir, es como que abren las puertas de de la membrana celular y van a permitir el ingreso, por ejemplo, de la glucosa. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase anterior. Proteínas de transporte que permiten el ingreso o salida de sustancias a través de la membrana. Bien, y finalmente vamos a los carbohidratos. Los carbohidratos pueden ser glicoproteínas si están unidos a proteínas o glicolípidos si están unidos a lípidos. Acá tenés el dibujo de una glicoproteína y acá el dibujo de un glicolípido. Suelen estar del lado externo de la membrana plasmática y tienen una función de reconocimiento celular. Acá, por ejemplo, tenés una glicoproteína unida a una hormona y acá está unida y reconociendo diferentes agentes patógenos como un virus, una toxina o una bacteria. Entonces podemos decir que las funciones de la membrana plasmática, esto que dice proteína, no va, ¿sí? Funciones de la membrana plasmática es que protegen a la célula, regulan el transporte hacia adentro o hacia afuera de la célula,
Permite una fijación selectiva de determinadas entidades químicas a través de receptores, lo que se traduce finalmente en la transducción de una señal. Permite el reconocimiento celular. Suministran puntos de anclaje para filamentos citoesqueléticos. Esto lo vamos a ver mejor en la segunda parte de la clase, dando forma a la célula. Permiten la compartimentación de dominios subcelulares, donde pueden tener lugar reacciones enzimáticas de una forma estable. Regulan la fusión con otras membranas. Permiten el paso de moléculas a través de canales y permiten la motilidad de algunas células, como por ejemplo los espermatozoides. Bueno, y hasta acá llegamos con la primera parte de la clase, luego nos vemos en la segunda parte. Muchas gracias.